Estamos en comunicación con Isaac Rudnick, que es el director del ISEPCI, que es el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana. Isaac, Nacho Boano, Brenda Brecher, todo el equipo del Canal de la Ciudad. ¿Estás ahí, Isaac? Sí. A ver si nos escucha. Hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo? Yo lo escucho perfecto. Bien. Bueno, decíamos, ¿no? Algunas de las repercusiones en materia económica que dejó los resultados de las PASO de ayer. ¿Qué es lo que puede pasar en los próximos días? ¿Va a quedar así? ¿Va a seguir habiendo novedades? ¿Va a haber otra devaluación? Bueno, en primer lugar, la devaluación de ayer era una cosa anunciada, un secreto anunciado, por decirlo de alguna manera, o un secreto no tan secreto. Se venía ya planteando de que el día después, independientemente del resultado, iba a llegar la devaluación. Lo que en todo caso estaba en duda era el porcentaje. Esto tiene que ver fundamentalmente con dos cosas: con las dificultades que tiene el gobierno para atesorar reservas, que prácticamente hoy están en negativo en el Banco Central, y por otro lado, el tiempo de 2-3 semanas más que le dio el Fondo Monetario para que efectivizara esta medida devaluatoria. Ahora el gobierno, un poco, digamos, no en un discurso cada vez menos creíble, está planteando de que esto es culpa de Milei. Me hace acordar a la reacción de Macri en las PASO, después de las PASO del año 2019, que perdió por un porcentaje mucho más elevado que el que perdió ahora el gobierno, y que también de alguna manera le atribuyó la corrida cambiaria que hubo al día siguiente a la gente que había votado en ese momento al frente de todo. Y que después tuvo que retractarse un poco, ¿no? Dijo que había dormido poco. Exactamente. Es como vos decís, después tuvo que ir para atrás con ese discurso. Porque, digamos, la situación, el no reconocimiento de la situación objetiva que estaba transitando, amenazaba con profundizar el problema y no resolverlo. Claro, pero acá, Isaac, se está dando una situación bastante parecida a lo que usted trae, ¿no?, en este registro del 2019, porque el gobierno, en vez de salir a aquietar un poco las aguas, por lo menos Sergio Massa el domingo muy tarde, en su discurso, fue un discurso bastante desde el lado del temor, ¿no?, de qué es lo que va a pasar si lo que votaron vuelven a ratificar su voto. Claramente, lo que, digamos, la estrategia del gobierno es la que es profundizar la que ha venido trayendo, ahora muy concentrado en la posibilidad de que Milei gane primero la elección de octubre y después una eventual segunda vuelta, que es mostrar los efectos que podría llegar a tener para el país y sobre todo para los sectores de menores recursos una llegada a la presidencia del país de Milei. Las consecuencias de la devaluación, ya tuvimos primeras consecuencias no poco importantes en el primer día, o sea, hubo una devaluación importante, un salto importante en todos los dólares paralelos. Sabemos que los dólares paralelos son referencia para los precios, o para muchos de los precios del conjunto de la economía. Hubo consecuencias de características como las que vos planteaste recién en la introducción, o sea, retiro de productos, sobre todo electrónicos, televisores, etcétera,
de las grandes cadenas, retiro de las ventas. Hubo proveedores mayoristas que suspendieron la entrega hasta que, entre comillas, la situación se aclarara, y en líneas generales la reacción fue entre cautelosa y negativa, digamos, para la situación económica general. El gobierno tiene la expectativa de que esta situación de incertidumbre y de consecuencias negativas se dé durante unos pocos días, y a partir de probablemente la semana siguiente haya una cierta estabilización. Ahora, Isaac, pero eso es difícil de ver en qué... Sí. Hacía referencia al FMI, ¿no? Sí. Y a este anuncio, en parte de este desembolso que se estuvo dilatando, ¿no? Sergio Massa venía haciendo este anuncio del acuerdo, de la llegada de estos fondos que todavía no llegaron. Y en estas últimas horas Javier Milei confirmó que el fondo se contactó con su entorno, con su hermana, dijo Milei. Isaac. Perdón, perdí un poquito la última parte. El fondo se contactó... Javier Milei confirmó que el fondo se contactó con su hermana, que forma parte obviamente de su equipo de campaña. Sí, seguramente esto sucedió, porque el fondo en general ya debe haber venido teniendo un diálogo con él. No cabe duda, porque siempre mantiene contacto y diálogo no solamente con los principales candidatos, sino también cada vez que llegan las misiones del fondo al país, se contacta con las direcciones sindicales, incluso con direcciones de los movimientos sociales. O sea, tiene una digamos, característica, una costumbre de tener ese tipo de recorrida, de diálogo con los distintos sectores influyentes del país, para tener un panorama de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder, y sobre todo cuando está impulsando y apretando al gobierno, condicionando al gobierno para que tome determinadas medidas, seguramente tienen el interés de saber cuál es el comportamiento de los distintos sectores ante la toma de esas medidas por parte del gobierno. Hay una variable que seguramente no va a ser positiva en los próximos meses y no se va a estabilizar, que es la inflación. No hay nada que indique que en el mes de agosto no volvamos a tener un salto, como se está anunciando en líneas generales, que pueda llegar a 2 dígitos. Hay que ver, es un salto importante. Nosotros en el relevamiento que hacemos mensualmente en los barrios, la inflación llegó en julio al 7,6%. Pasar los 2 dígitos implicaría un salto de 3 puntos prácticamente. No es imposible que se dé, pero sería obviamente un salto importante, coherente con una devaluación del 22-24% como la que se dio en el día de ayer, y que seguramente va a ser más, porque la actualización diaria el gobierno no la va a dejar de hacer, ya sobre la base de este nuevo piso del 22% que aumentó ayer. Bueno, Isaac, un panorama muy alentador es el que nos acaba de brindar, ¿eh? Gracias. No es alentador. No, para nada, no. Viene siendo alentador en los últimos meses. Sí. Isaac, muchísimas gracias por ayudarnos a pensar un poco sobre este tema y las consecuencias, obviamente, en materia de economía de las PASO. Gracias, Isaac.